Empezamos el mes y vamos a iniciar el día de hoy con Salmos capítulo 1. Este salmo es muy pequeñito, son nada más 6 versículos y quiero que tú te comprometas contigo misma y con Dios a abrir tu Biblia y leer el salmo que nos corresponde el día de hoy. Pero te voy a leer los primeros 3 versículos porque son en los que me quiero enfocar. Los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. En este mundo casi siempre nos dicen que lo más importante es ser felices. De hecho, hay pues una frasecita que podemos ver en las redes sociales o no sé dónde puedas verlo en el celular, ¿verdad? Donde dice: veniste a ser feliz, así que no te distraigas. ¿Por qué? Porque en el mundo de alguna manera buscamos la felicidad. Pero aquí cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que realmente la receta de la felicidad viene siempre en la palabra. Y no hay mejor manera de iniciar la semana o el mes, o verdaderamente no hay mejor manera de iniciar este salmo que con estos versículos que te acabo de leer. Porque aquí nos dice cuál es la receta de la felicidad. Aquí nos dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. En el mensajito que te decía la vez pasada era que cuando nosotros a veces no estamos muy cerca de Dios o cuando no conocemos la palabra, porque podemos estar a veces sintiendo que estamos cerca de Dios, pero no leer su palabra. Entonces, no estudiar la palabra, no tener este compromiso de tener un devocional todos los días. El devocional es realmente el tiempo que tú dispones en tu corazón para escuchar a Dios, para leer su palabra, para aprender más de Él, pero sobre todo para que Dios te diga y te dé la instrucción en tu vida, en lo personal, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, es por eso que no hay manera de poder estar cerca de Dios y no leer la palabra. Es difícil, es incongruente. Así que estar cerca de Dios es tener un corazón dispuesto a buscarlo, a escucharlo, a obedecerlo. Pero ¿cómo vas a escucharlo? ¿Cómo vas a buscarlo? ¿Cómo vas a obedecerlo? Si no estás buscando dentro de la palabra, porque es ahí donde Dios nos deja todas sus instrucciones, es el manual de instrucciones para nosotros. Por eso es el testamento, por eso se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. El testamento es algo que te deja tu padre y entonces cuando se muere, cuando ya no está aquí, pero te deja ahí las instrucciones y te deja ahí lo que ha trabajado él en vida para que se pueda quedar para ti como esa bendición, tanto material como emocional. Aquí nos está diciendo cuál es la forma en la que vas a tener esa alegría. Cuando dice, punto número 1, que no sigue el consejo de los malos. La palabra de Dios nos dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero las que estuvieron con nosotros desde el principio, cuando empezamos a leer Proverbios, siempre les decía que la sabiduría en la multitud de consejos es buscar el consejo sabio. Porque también puede ser que si tú estás precisamente como este versículo te dice, que andas con pecadores, que escuchas el consejo de los sabios y que te juntas con los burlones, pues la multitud de consejos que ellos te puedan dar no va a ser un consejo sabio. Entonces de ahí tenemos que empezar a reflexionar y entonces ahí te das cuenta cómo la palabra de Dios es la palabra escrita por el Espíritu Santo a través de diferentes personas, porque te das cuenta cómo hay conexión entre todos los libros y la diferencia de los libros, a pesar de que los libros fueron escritos en diferentes tiempos, en diferentes momentos, por diferentes personas. Ahí te das cuenta cómo fue el Espíritu Santo el que inspiró a estas personas a escribirlo, porque hay conexión entre un libro y otro, hay conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Es bueno pedir consejo? Por supuesto que sí es bueno pedir consejo, pero el consejo siempre tiene que estar dirigido por Dios. Siempre tienes que saber y ser sabia para saber a quién le pides el consejo. Y entonces aquí te está diciendo,
con quién son las personas con las que no te debes de juntar. Sabemos y nos dice el mundo y nos dice la psicología que tú eres la suma de las personas con las que te juntas. ¿Por qué? Porque eres influenciada por esas personas que te juntas. Hay muchas personas y muchos mentores que te dicen que si tú te juntas con 3 emprendedores, tú vas a ser el cuarto emprendedor. Que si tú te juntas, en este caso, por ejemplo, con 3 pecadores, pues tú vas a ser el cuarto pecador. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes de las personas con las que nos juntamos, de las personas que nos rodean, de las personas que son una influencia para nosotros. Porque así como nosotros somos influenciadas por otras personas, nosotras también somos influencia para las personas. Es tan importante, por ejemplo, la persona con la que te casas. Porque cuántas veces sabemos nosotros que la persona con la que te casas precisamente es la persona con la que más te va a influenciar. Nosotras como mujeres somos una gran influencia para nuestra familia. Así que aquí nos está diciendo, el punto número 1 es con quién no debes de juntarte. Estos son los que siguen el mal consejo, los pecadores y los burlones. Y entonces te dice que tú vas a tener alegría y vas a ser feliz si no te juntas con esta clase de personas. Entonces, ¿dónde dice que vas a tener la alegría? O sea, en primera, no juntándote con estas personas, pero el siguiente dice es que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. La meditación es algo que viene en la palabra de Dios, que se ha desvirtuado por todas estas filosofías en donde te dicen que te tienes que sentar de cierta manera, recitar ciertas palabras, hacer ciertos sonidos como el o dejar tu mente en blanco. Sin embargo, no hay nada más alejado y esta clase de meditaciones que te dicen que hagas esta clase de cosas, abren las puertas para que después tengas ataques horribles. La meditación realmente viene en concentrarte en la palabra de Dios. La meditación viene en estar leyendo la palabra y no leerla como si fuera algo que está alejado o lejano a ti, sino realmente cuando lees la palabra es que te metes en tu mente, usas tu imaginación para meterte dentro de la palabra de Dios. Por eso es que te digo que cuando nosotros empezamos a ver eh, eh, esta clase de historias, como por ejemplo esta serie de The Chosen, entendiendo, como te digo, que no es para que aprendas doctrina, sino simplemente para meterte en ese contexto, para ser parte y formar parte de eso que pasó con Jesús, del cómo puedes ver a Jesús como un hombre que rió, que lloró, que sintió frío, que sintió calor, que estuvo con sus discípulos, que se cansaba. ¿Sabes? Esto te abre la mente, porque la meditación realmente es usar tu imaginación para meterte dentro de la palabra de Dios y para hacerla tuya. Es para cuando tú entiendes que la Biblia y que Dios no está alejado de ti. Cuando tú llegas y lees la palabra y te dice la palabra, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te asustes porque yo soy tu Dios. ¿Cuántas veces lo leemos y de todas maneras seguimos con miedo y seguimos asustados? ¿Cuántas veces Dios te dice que Él te va a prosperar en cierto sentido y tú sigues teniendo angustia y preocupación por tu día a día? ¿Y sabes por qué? Porque no meditas en la palabra, porque no te metes en la palabra. Cuando tú meditas en la palabra y cuando tú llegas y escuchas que Dios te está diciendo que, eh, eh, voy a ir al capítulo 3, cuando Dios te dice que entonces serás como un árbol plantado a la orilla del río, que dará siempre fruto a su tiempo, que tus hojas nunca se marchitarán y que prosperarás en todo lo que haces. Cuando tú te meditas en la palabra, entonces no crees que fue algo escrito hace 1.000.000 de años, escrito para Beto a saber quién, no sé a quién Dios se lo dijo, creo que eso está alejado, creo que eso Dios lo dijo para otra persona, pero no para mí. Cuando tú meditas en la palabra, es Dios mismo estando delante de ti, hablándote y diciéndote.
que vas a prosperar en todo lo que emprendas, porque entonces reflexionas y piensas en su palabra de día y de noche. Y no solamente piensas en su palabra, sino dice que te deleitas en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Qué pasa en tu día a día? ¿Cuánto de tu día, de tus 24 horas del día, te la pasas pensando en Dios? Te la pasas pensando en lo que Dios dice. Te la pasas pensando en las promesas que tienes de Dios para ti. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es mucho? A lo mejor son los 15 minutos que dura la enseñanza de este chat y a veces ni siquiera tienes tiempo de escucharlo. Si tú verdaderamente meditaras y te deleitaras, deleitarte es que realmente tomas ese gozo, que tienes ese gozo por escuchar la palabra de Dios. Si todos los días tomaras un solo versículo, y meditaras todo el tiempo en esta parte, verías que tu vida daría un cambio radical, que tu vida dejaría de estar con tanta ansiedad, con tanta angustia, con tanto temor, con tanta inseguridad, con tanta duda. Y entonces podrías abrazarte a lo que Dios dice y creerías que lo que Dios te dice es verdad. Así que el día de hoy me quiero quedar con estos 3 versículos. Quiero invitarte a que medites en estos 3 versículos, a que entiendas y que puedas llevar el día de hoy un pasito más allá tu lectura, que te quedes con algo de lo que te hablo. Por eso siempre les doy esta recomendación a las oradoras, siempre les pido que la palabra viene muchísima riqueza, tiene un montón de enseñanzas, pero que nos concentremos solamente en una y que meditemos verdaderamente en esa una que el Espíritu Santo te habla. Así que el día de hoy te dejo con esto. Deleítate. Versículo 2. Deleítate en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Cuando vengan esos pensamientos incómodos, cuando vengan esos pensamientos a decirte es que ya estás grande, es que qué va a ser de tu vida, es que no tienes ahorros, es que el hijo que está enfermo, es que el hijo que está en malos pasos, es que el examen no lo vas a pasar, es que no va a alcanzar el dinero, es que, ¿sabes? Tienes que estar atenta a lo que piensas. No puedes dejar a tu mente que piense lo que quieras. Por eso es malo dejar la mente en blanco. Porque entonces dejas que llegue cualquier pensamiento y que entonces tome el control de lo que tú estás pensando. Cuando llegan esos pensamientos, identifica cuál es el pensamiento que está dominando tu mente y atácalo con la palabra de Dios. Y saca tu espada, que es la palabra del Señor, y atácalo con ella. Y di no, porque si Dios cuida de las aves, va a cuidar también de mí. Si Dios tiene cuidado de esos animalitos y todos los días le da su sustento, ¿por qué yo no si yo soy hija de Dios? Si Él se va a hacer responsable de mí, yo estoy haciendo lo que me toca. Yo estoy meditando en la palabra, estoy buscando a Dios, estoy saliendo a trabajar. No tengo por qué tener temor. Si tienes temor de un mal diagnóstico, dices, no, la palabra de Dios me dice que Él por su llaga yo he sido sanado. Y la palabra de Dios me dice que aunque ande en sombra de muerte y en valle de oscuridad, no temeré porque Él está conmigo. Así que toma conciencia de tus pensamientos y empieza a meditar, empieza a usar tu imaginación para traer la palabra de Dios viva a tu vida diaria. Y empieza el día de hoy, empieza este mes, con un compromiso que tú hagas contigo misma, que hagas un compromiso con Dios y contigo, a no dejarte dominar por esos pensamientos que roban tu paz, con esos pensamientos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, sino que domine tu pensamiento la ley del Señor, que medites en ella, que te abraces a ella y que te deleites pensando en el Señor de día y de noche. Crear para crecer, eso es lo que aprendo.